Los duelos Hamilton-Verstappen son patrimonio de la Fórmula 1 y por eso se nos hace raro ya que en una temporada no haya al menos un duelo que termine mal para alguno de los dos. Hemos tenido uno más en Hungría y os tengo que decir que ha generado más debate del que yo me esperaba. Por eso no lo hemos tratado, porque yo pensé que había quedado más o menos claro, pero lo vamos a comentar porque ha dado bastante de sí hasta el punto de que ha generado todo tipo de debates. Por ejemplo, se ha comparado, aquí lo tenéis, ¿no? Verstappen-Hamilton 2024 Hungría, con otras acciones como la de Checo en México 2023, o la que tenemos aquí de Hamilton-Alonso Spa 2022, porque claro, al final, en estas dos acciones, la cosa terminó muy mal para el piloto que volaba por los aires. Cuando aterrizó, terminó abandonando la carrera. ¿Por qué aquí no? He visto muchas teorías, he visto muchas suposiciones y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención, porque a ver, si lo comparamos con lo de Checo que lo vamos a hacer ahora, es muy parecido, ¿eh? Estamos hablando de, al término de una recta, giro a derechas, los dos Red Bulls, estamos hablando de el mismo equipo, y la cosa termina bien para Verstappen porque puede retomar la marcha, pero en cambio Checo Pérez termina su carrera aquí en México con lo doloroso que fue todo aquello que recordamos perfectamente. Hay diferencias, no estamos hablando lógicamente de la recta de México que son 1,3 kilómetros con la de Hungría que es menos de 1 kilómetro, pero también es cierto que en el caso de México hablamos de una salida, es decir, más corta la recta, y en Hungría pues más o menos la frenada, estaremos hablando de una velocidad parecida a la que iban estos coches justo en esta frenada, en este giro a derechas. Lo comparamos aquí, tenemos lo de Checo el año pasado, vemos cómo llega la frenada, junto a Leclerc y a Verstappen, Checo por fuera, hace ese giro brusco hacia la derecha, con Leclerc en el interior, y sí que es cierto que, aunque hablamos también de rueda trasera, el toque que se produce ahí, la energía que se libera, en este caso es un giro brusco que al final está haciendo que Leclerc sea el jamón del sándwich y al final la energía que se libera tiene que ser mucha. Esta diferencia es clara, ¿no? Con lo de Verstappen, que Verstappen es que va directo, o sea, se pasa de frenada y el movimiento es bastante recto, aunque esté girando la curva, el coche no le está girando, ¿no? Lo comparamos. Vemos aquí ya Verstappen por los aires. Ahora lo comparemos con alguna cámara más que se ha publicado incluso en las últimas horas. Con la cámara precisamente de Alex Albon que tenemos aquí como protagonista especial de la acción. Verstappen entra coladísimo. Y vemos lo que ocurre. Toque con Hamilton, rueda delantera derecha de Hamilton, rueda trasera izquierda de Verstappen. En el caso de Checo es la trasera derecha, esto también es una diferencia. Pero hay similitudes, lógicamente, hay similitudes. Y es que lo increíble es que este monoplaza, con todo lo que queráis, con los neumáticos que estaban de aquella manera y el coche, pero es que no se le rompe ningún palier, la suspensión sigue manteniéndose relativamente intacta, alerón trasero también. Podía haber terminado aquí la carrera de Verstappen y sin embargo consigue salvar buenos puntos que al final de la temporada los tendremos en cuenta. Esto lo hemos querido hablar incluso, fijaos, hasta este punto hemos llegado, con el físico profesor científico de la Universidad de Sevilla, Jesús Cuerdas Maraver. Lo hemos hablado con él porque nos parecía interesante proponérselo, explicárselo, plantearle ambos escenarios y que él mismo nos dijera lo que opina. ¿Por qué en un caso la acción termina en abandono prácticamente instantáneo como fue lo de Checo y en el segundo caso Verstappen-Hamilton puede retomar la marcha Verstappen? Quizás todavía no hayáis dado con la clave. La única posibilidad que se me ocurre es que al pesar más el coche, la energía cinética es mayor que cuando el depósito está más vacío. Entonces, como cuando llega al suelo el coche se para, toda esa energía cinética acumulada se tiene que transformar en otro tipo de energía y por ello destroza la carrocería. Pues efectivamente la clave es esta. Energía cinética en Fórmula 1 y en física en general
es directamente proporcional a la masa, y ya sabéis que en Fórmula 1, aparte del motor eléctrico, tenemos todavía motores de combustión, 100 kilogramos de combustible al inicio de la carrera, que es como se encontraba en este momento Checo Pérez. Carga máxima de combustible, el coche pesa más y evidentemente el batacazo que te pegas es mayor que un coche ya mucho más ligero al final. Estamos hablando de que Verstappen tendría aquí aproximadamente, haciendo cálculos un poco grosso modo, la quinta parte de combustible que tenía Checo Pérez al inicio de este Gran Premio de México. Eso hace que, lógicamente, con todas las variables que no conocemos, ¿no? De la velocidad exacta en la que se producen ambos impactos, que seguramente no es la misma, con miles de factores que seguramente no conocemos aún, pero, grosso modo, seguramente este sea, según nos dice el profesor científico físico de la Universidad de Sevilla, Jesús Pruebas Maraver, que esta es la explicación, o puede ser la explicación, y de hecho nos pone un ejemplo más para que nos quede más claro en nuestra vida más cotidiana. Imagina que vas en un coche de masa a una determinada velocidad v. En ese caso tienes una energía cinética masa por velocidad al cuadrado partido por 2. Si te chocas con una pared, como pasas a tener una velocidad cero, esa energía cinética se convierte en cero. Pero como la energía se debe conservar, esa energía cinética se transforma en energía responsable de deformar la carrocería o en aumentar la temperatura. Por tanto, hay dos formas de aumentar el daño, haciendo que V aumente. Por eso, cuando más rápido vas, mayor daño te haces al chocar contra la pared, o aumentar la masa. Yo creo que más claro, imposible. Es el motivo por el que al final Checo tuvo que abandonar en esta primera vuelta del Gran Premio de México. Y ya digo que es que al final también tenemos que comparar el accidente, que no se parece, que al final Checo está girando totalmente hacia la derecha, Verstappen haciendo un recto. Creo que esto es una diferencia notable. Pero bueno, a la pregunta que se está haciendo todo el mundo, sin duda es muy importante contar con este testimonio de alguien que sabe muchísimo más que todos nosotros, está claro. Hablando de la acción en sí misma, vamos a intentar arrojar un poco de luz a lo que la gente se está preguntando, porque en el momento incidente de carrera, Hamilton lo dijo también, no hay ninguna duda, termina la carrera, se dan la mano, parece que la cosa quede ahí y que, bueno, pues no iba a haber demasiado debate, pero sí que es cierto que todo el mundo está opinando, diciendo algunos que debería haber sido sanción de 5 segundos para Verstappen. Incluso un mecánico de Aston Martin ha denunciado esto diciendo, vamos a ver, o sea, en este caso no hay sanción, y en el de Fernando, por ejemplo, en Austria, con Valtteri Bottas, 5 segundos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Lo que está claro es que como el propio GP le dice a Verstappen, no tiene el vértice. No tienes el vértice de la curva, entras coladísimo, realmente no podemos hacer nada, o sea, no vamos a poder defendernos por mucho que digas que el coche se ha defendido en frenada, el coche de Lewis Hamilton. Aquí tenemos cámara de Albon, lo que decíamos antes, vemos cómo pasan a toda velocidad doblándole Hamilton y Verstappen. Verstappen vemos lo lejos que está, en esta toma se ve claramente que está lejísimos todavía, inimaginable un adelantamiento cuando estamos ya prácticamente en la frenada. Llega Verstappen y vemos cómo entra pasadísimo y no tiene ninguna intención de hacer la curva. Esa no es la línea normal para hacer la curva. Pero después, una vez que entra pasado, que Hamilton ya la ha visto perfectamente por los retrovisores, se produce la colisión, se tocan. Esto es a mí lo que me genera más dudas y por lo que estoy de acuerdo con lo que fuera incidente de carrera. Por esto mismo, porque esto de Hamilton ya nos suena bastante. Esta película la hemos visto otras veces. Silverstone 2021, con Checo el año pasado en la Sprint de Spa. Esto ocurre, esto es algo propio de grandes campeones, pero algo muy propio de Hamilton, que siempre sabe dejar bien la rueda, siempre sabe dejar el espacio que toca para
que la colisión le beneficie, ¿no? Y en este caso lo vuelve a hacer, la colisión le vuelve a beneficiar. Creo que, como dicen precisamente los stewards después de la carrera, se podría haber evitado Hamilton, viendo que entra coladísimo, podría haber evitado el toque, ¿eh? Podría haberle dejado pasar, porque no te va a adelantar, se va a pasar de frenada, se va a ir largo, tú vas a tener la posición, pero Hamilton está dejando ahí un poquito la rueda de forma bastante inteligente, y por eso cuando termina la carrera él es el primero que dice, bueno, aquí paz y después gloria, nos damos la mano, aquí no ha pasado nada y a por la próxima carrera. ¿Quién tiene más porcentaje de culpa? Evidentemente el que no estaba en disposición de adelantar, porque está bastante lejos todavía, que es Verstappen. Vemos cómo entra pasadísimo, pero después, al final, quien deja la rueda de forma inteligente es Hamilton. Insisto, un movimiento que le hemos visto muchas veces hacer. No son precisamente los dos pilotos más limpios de la parrilla. Muchas veces lo hemos comentado aquí, lo hemos dejado bastante claro, que a veces las guerras de suciedad entre estos dos vaqueros ha quedado claro que pueden terminar mal, ¿no? Y veíamos incluso una comparativa, último doblete de McLaren, precisamente en Monza 2021, cuando también tuvimos un incidente que acabó bastante mal entre Verstappen y Hamilton. Pero en cualquier caso, a ver, lógicamente yo quiero preguntároslo a todos vosotros, a ver qué opináis, qué impresiones os dejó este momento, también sobre lo de Checo, qué pensáis sobre esa explicación que nos ofrece el profesor, y quién es el culpable, quién mereció en tal caso más sanción, que al final no se produjo, en este Gran Premio de Hungría.